Comedores para este año y para el próximo año. Todas las tendencias que vienen súper fuerte. Es increíble cómo van variando las modas. Entonces vamos a charlar de eso, de modelos de mesas, modelos de sillas, distribución, el tema de la iluminación, los colores, texturas, acabados. Todo comedores en este video. A mi modo de ver, lo primero a charlar es el modelo de la mesa. Fíjense que nos venían tratando de encajar hace 5 años esta mesa oval en punta. Claramente no la compró tanta gente y ahora afectados por esta onda tan orgánica. Y bueno, nada, si no es oval tan en punta, va a ser oval más redondeada. Y si no es oval redondeada, va a ser redonda. Pero fíjense que anda todo por ahí. Igual, más allá de todo esto, a mi humilde modo de ver, esta es una simple opinión. Para mí, la elegancia y la sofisticación que tiene una mesa rectangular dentro de un espacio no la tiene una mesa ni ovalada ni redonda. Pero entonces lo que vamos a ver es mucha mayor cantidad de mesas redondas adentro de los espacios. La misma mesa redonda de siempre. Lo que pasa que tal vez no la aceptábamos tanto visualmente. Hoy la incorporamos mucho más a los espacios. La vamos a ver con muchísima más frecuencia. Tengan cuidado por favor con los diseños de las patas. Me refiero por la cantidad de gente que vas a sentar alrededor. Es esto, si vos pones una pata en cada esquina, tal vez si querés llenar la mesa de sillas no vas a poder porque te van a molestar las patas para colocar mayor cantidad de sillas. En cambio, una pata central muchas veces es muchísimo más útil para esto, para llenar, en caso de que necesites, la mesa de sillas. También, fíjense los nuevos modelos de patas que están viniendo. Está viniendo una pata así, como en ángulo, como en triángulo, que la veo por todos lados. Me parece un horror esa pata. De verdad, me parece feísima, porque es como que te cruza un mueble de una oficina con la mesa del comedor. De verdad que no funciona esas cosas visualmente. Tenemos tantas patas lindas para colocar en la mesa que vas a estar colocando ese triángulo, por favor, espantoso. Y lo veo tanto en mesas rectangulares, ovaladas, cuadradas, redondas. Por todos lados la pata esa, de verdad que no me parece bonita. Lo que sí sigue muy presente es la pata nórdica. El nórdico y el industrial siguen muy presente dentro de los espacios. En cuanto al color, fíjense, presten atención, todo beige que estamos haciendo, o colores grises tirando al beige, amarronado. Hay como un desprecio, nada, suena feo, pero es eso, hay como un desprecio por los colores que veníamos utilizando. Yo sé que el todo beige queda precioso, pero también es cierto que podés llamar un poco la atención con algún almohadón de color, si no los espacios quedan demasiado monótonos, aburridos. Llamen la atención con algo. Ponele que tenés este total beige que estamos usando ahora por todos lados. Nada, colocá un ramo de flores frescas, naturales, con un color importante, almohadones de colores, algún cuadro que tenga color, cosas que tal vez puedas sacar, así no te cansás. No te estoy mandando a pintar una pared, no sé, de un rojo furioso, no estoy haciendo eso, pero en caso de que quieras incorporar color, lo podés incorporar aunque sea en algún rincón con pequeños elementos, hasta porque no en la pared de ingreso a la casa con un empapelado. Yo sé que ya les dije que los empapelados no se usan como antes, pero nada, son recursos decorativos que van funcionando, que quedan lindos. Recuerden que ahora en marzo comenzamos los cursos de decoración de interiores. Son cursos que dicto yo mismo, una clase semanal de 2 horas durante 5 meses. Te estoy dejando ahí abajo mi WhatsApp en caso de que quieras información de estos cursos, porque querés comenzar a trabajar, querés decorar tu casa, algo de eso, me mandás un mensaje que yo mismo te respondo con toda la info. Lo otro importantísimo son los modelos de las sillas. Cuando vas a elegir una silla tenés que sentarte para ver cuán cómoda es y pensá si en esa silla te quedarías sentado, sentada 2 horas, por ejemplo, para hacer una sobremesa, para quedarte charlando después de almorzar o cenar. Pensá en eso, porque hoy hay un montón de sillas que terminan no siendo tan cómodas. Una de ellas, y que me parece divina, por favor no me malentiendan, estoy hablando de la Wishbone, que es una silla preciosa, pero la madera que tiene atrás de verdad que no te deja estar sentado más de 1 hora, porque después comenzás a estar incómodo, a no ser que le coloques un almohadón grande, algo de eso. Entonces siéntense,
Y esto lo digo porque la tendencia son todas sillas de madera. Es más, vos ves las mesas con estas sillas de madera y quedan preciosas. Decís, chau, quiero eso. Es más, fíjense que las sillas ni siquiera tienen la tapicería que tenían antes. Hemos reemplazado totalmente la tapicería por un esterillado, una fibra natural tejida, un ratán, no sé, lo que sea vegetal termina en la tapicería de la silla. Pero también tengan en cuenta que esta no es la única alternativa. ¿Es precioso? Sí, es lindo. Pero yo te aseguro que vas a necesitar un almohadón. También tenés otra alternativa de silla tapizada que ahora está fuertísima, que son estas tapicerías que parece que tienen como pequeños bucles o globitos, esta textura tan importante, tan linda que le da a las sillas. Yo les conté ya en otros videos que viene una temporada de texturas. Si vos te pensás que el 2023 tuviste una temporada de texturas fuertes, espérate a lo que viene ahora, en este año y en el próximo, porque va a estar súper intenso. De hecho, miren cómo llama la atención todo lo que es esta tapicería con estos bucles así, formando estas texturas, porque quedan bonitas visualmente y al tacto también quedan muy lindas. El color que más se está vendiendo claramente que va a ser un color tiza, manteca. Imagínate una silla de un color tiza o manteca que se te puede caer comida y se mancha. Entonces, en caso de que lo quieras, por favor usen estos aerosoles para proteger los textiles. Esto es importantísimo, así no se te mancha la tapicería y mantenés estos colores claros bien vivos. La madera que más vamos a ver en esta temporada es una madera clara, tipo el roble o algo que se le parezca a eso, que no tenga una veta tan intensa, que no tenga tanta personalidad, pero es una madera súper cálida y linda. Presten atención, por favor, de usar un solo color de madera por espacio. Me refiero a que la misma madera que usás en la mesa la usás en la silla, en el vajillero o en cualquier cosa de madera que pongas ahí adentro del espacio. Esa es la tendencia que viene para estos próximos 2 años. Mesa sin cabecera, nos encanta. Por favor, podés tener las otras 2 sillas, las tenés distribuidas en algún lado por la casa, pero queda más juvenil una mesa sin las 2 cabeceras colocadas. Respecto de la iluminación, te voy a hablar de la iluminación de arriba de la mesa. Arriba de la mesa, como siempre, o una iluminación alargada del tamaño de la mesa. Recordá que si tenés una mesa larga vas a poner también una iluminación alargada, si no te queda chiquitita, o vas a colocar 2 artefactos de iluminación, uno al lado del otro, que sumados te hacen como visualmente como si fuese un artefacto alargado. Entonces estás equilibrando los pesos visuales, es lo mismo. Y la otra posibilidad es un solo artefacto de iluminación gigante, enorme. Van a ver que esto queda súper lindo, se los estoy mostrando ahora en un video. También me parece así, vieron, como muy dramático, escenográfico, interesante. Recordá, por favor, de no abusar con los artefactos de iluminación. Acordate que hoy la iluminación general de la casa la estamos dando con iluminación de LED. La iluminación puntual, arriba de una mesa, un rincón de lectura, los veladores del dormitorio que tenés, esos son tal vez artefactos de iluminación. Pero la iluminación general, acordate que es iluminación de LED. ¿Vas a querer colocar un espejo cerca de la mesa? Me encantan. Para mí es perfecta la combinación de la mesa con un espejo. Me gusta mucho cómo queda, y también si podés colocar un vajillero, genial. Súper bueno. El espejo redondo o espejo de arco se está usando muchísimo. Ahora se usa mucho más el espejo de arco. ¡Qué lindo queda! ¿O será que no estábamos acostumbrados a verlo? Y esto tal vez de ver algo novedoso nos parece bonito. Entonces, espejo de arco al piso, apoyado en el piso, no sé, por ejemplo, 1,80 m, 2 metros de altura, quedan súper lindos con la parte de arriba terminada con un arco. En caso de que tengas una mesa redonda, podés hacer lo mismo o podés colocar también un espejo redondo. Estamos viendo mucho mesa redonda, espejo redondo. Y en caso de que tengas una mesa cuadrada o rectangular, nada, podés colocar cualquier tipo de espejo que le va a funcionar y va a dinamizar muchísimo los espacios. No te olvides del follaje. Coloca alguna planta, un poco de verde adentro del espacio, que me saturan todo con el beige. Amo el beige. Por favor, no estoy diciendo que no me guste. Lo que estoy diciendo es que está bueno cortarlo con algo. Y el follaje, el verde, aporta ese shock de energía tan importante. Es más, de hecho ahora estoy viendo un montón de fotos
que encima del beige de las paredes están colocando una carpeta debajo de la mesa de comedor. Encima es una carpeta que es terrible porque es blanca, manteca, tiza o beige. Nada, si las alfombras se ensucian un montón, ¿a quién se le ocurre colocar una alfombra debajo de la mesa donde comes todos los días? Me parece una locura total. Y encima la colocan mal porque la colocan chica. Por favor, primero piensen en sus necesidades. Si vos comés ahí todos los días, te digo, de verdad, no coloques una alfombra. La alfombra colocar en el living. Ahora, si me decís, no, mira, la verdad que es un comedor de ocasión, que no lo uso nunca, es Navidad y Año Nuevo. Eso es, no lo uso nunca. ¿Estamos? Entonces, si me decís, no lo uso mucho, bueno, adelante, podés colocar una alfombra. Pero en un comedor de diario, no. Nada, a modo de reflexión les digo esto, como para salir un poco de la monotonía que están planteando estos espacios, no te olvides del mid-century y del industrial como estilos. Alguna lámpara mid-century, algún mueble mid-century dentro de estos espacios te va a aportar carácter, personalidad, sofisticación. Digo, para perder o para matar un poco esa monotonía que muchas veces genera este beige total que estamos haciendo en los interiores de nuestras casas. Entonces no te olvides de eso. Y después, lo último, el tema de cortinas, que me van a decir, cortina no hablaste. No, pero ¿por qué? Pues está furiosa la cortina de piso a techo. El sistema es el Ripple Fold, que fíjense que les hice un video de cortinas, lo tienen ahí un par de semanas para atrás, con todas las tendencias para este año y el próximo, y qué color va a ser. Obviamente, es tiza, blanco, beige o algo de eso. El lino vedette total. Lo que pasa es que me encanta. Miren, mis cortinas son también iguales. Yo hablo e hice lo mismo. Pero quedan súper lindas, ¿eh? Pero den carácter con un poquito de color o coloca algo adicional bonito dentro del espacio. Te estoy dejando ahí abajo mi Instagram para en caso de que me quieras seguir por las redes sociales. Me buscas en Instagram, me vas a ver entrando, no sé, a diferentes locales comerciales, siempre haciendo historias que tienen que ver con la decoración de interiores. Y como siempre les digo, y esto es cierto, muchas gracias a las que miran el video completo y hasta acá. Chau, chau, nos vemos.